Ahora voy a hacer un tema de apologética, esto ya es religioso, porque he visto muchos movimientos que utilizan la palabra para algunos para creer que llevan el Evangelio, otros que son engañados, otros que son engañadores, otros que utilizan la palabra de Dios, que me parece algo sagrado, para hacer dinero. Entonces yo quiero compartir ahora este tema que es ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Mm? Lo vamos a ver bastante detallado, va a ser un tema largo. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la verdadera? Y vamos a verlo. La iglesia en el tiempo de Jesús tenían algunas instituciones principales en Israel. Primero estaba la sinagoga. En las sinagogas se reúnen los de religión judía para qué? Para estudiar la Torá. Podemos definir a la sinagoga como un lugar de encuentro. A diferencia del templo de Jerusalén, la sinagoga, a diferencia del templo, no tenía sacerdotes ni sacrificios de animales, mientras que en el templo el único que entraba era el sacerdote, manteniéndose lejos los demás participantes en el culto sacrificial. En la sinagoga se estudia la Torá y en el templo era el sacrificio. En la sinagoga no era necesario el sacerdote, pero para el templo sí era necesario el sacerdote. En la sinagoga el principal podía pedir a cualquier varón adulto de la congregación que dijera la oración. La persona que obra generalmente estaba de pie ante el cofre del arroyo de las escrituras. Bueno, el culto protestante es más bien una imitación de la sinagoga judía, la cual todos se juntan, oran, leen las escrituras, pero no tienen sacerdote para el sacrificio. ¿Está? Eso tiene que quedar clarito. Dos, el templo. El templo de Jerusalén era el lugar donde se hacía real la presencia de Yahvé. En el santo de los santos se hacía real la presencia de Yahvé. Donde se hacían los sacrificios por los pecados. En la iglesia católica, ahí en la iglesia católica es donde se hace real la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué significa iglesia? Vamos a partir de esa base. Iglesia viene la palabra que proviene del griego eclesia, que significa asamblea, que era el término usado en el Antiguo Testamento para denominar a la asamblea del pueblo elegido por Dios. La palabra católica, ¿dónde dice la Biblia católico? La palabra católica viene también del griego católicos o católique, que significa universal. La iglesia católica significa Asamblea Universal de Cristo. Cristo fundó una iglesia, la cual es católica, o sea, es universal, y es legatoría de la verdad. Pero existe un problema con las sectas protestantes, las cuales afirman que la iglesia de Cristo no es la iglesia católica. Incluso afirman que no es necesario una iglesia para ser cristianos. Se ha oído hasta eso. Y que la verdad está dentro de la Biblia, y la verdad es la Biblia y no la iglesia. Entonces, investiguemos juntos, los invito, cuando aparece un hermano separado con la Biblia debajo de su brazo y dice, varón, hoy vengo a revelarte la verdad, varón, que a veces te golpean a las 7 de la mañana, los domingos que tenés para descansar quizás, te vengo a predicar la verdad, varón, Cristo está a la puerta, para que le dejes entrar a tu corazón, arrepiéntete, acepta a Cristo como tu Señor, Salvador, cuanto dicen amén, aleluya, gloria a Dios, yo te bendigo, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Hoy traje la Biblia, que es la palabra de Dios, para que el Espíritu te hable y te convierta, hermano, aleluya. 16, también te lo dicen los hermanos evangélicos. Porque segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redigir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda obra. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Dios te habla, abre tu corazón. Como siento a muchos acá en esta red social que utilizan y hablan así, de esa manera, con la Biblia bajo el brazo, y le dicen a las personas que tienen revelaciones de Dios. Bien, el problema es que un católico, y ese es el problema, que un católico se enfrenta a esta situación sin saber qué responder. Simplemente dice, sí, yo creo en Dios, yo soy católico. Y ellos enseguida dicen, varón, no es necesario la religión es un negocio. Usted solo debe orar, pedirle al Espíritu Santo y Él te revelará la verdad. La verdad está en la Biblia, hermanos. La pregunta es, para católicos y protestantes, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué los dos enseñan cosas distintas? Es ahí que debemos comparar la doctrina de Dios y ver cuál de las dos doctrinas es la verdadera. Entonces, sabiendo que la Biblia es la verdad, pero no te garantiza la verdad, ya que ambos, católicos y protestantes, enseñan cosas distintas por la misma palabra de Dios, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la garantía de la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino de la verdad
y la vida. ¿Qué es lo que me garantiza a mí? Que el hombre que me golpea la puerta y que trae la Biblia bajo el brazo me esté enseñando la verdad. Los evangélicos dicen que la garantía de la verdad, la garantía de las enseñanzas de Cristo es la misma Biblia. Y el Espíritu Santo que te ayuda. Esta afirmación de fe no tiene fundamento bíblico, no existe ni un versículo que diga o que indique que la Biblia es la garantía de la verdad. El católico dice que la garantía de la verdad es la iglesia, y eso sí tiene cimiento bíblico. Se toma 1 Timoteo 3:15 de la misma Biblia de los evangélicos, la Reina Valera del año 1960, lo pueden buscar ahí, versículo 15 dice: pero si me tardo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Claramente la Escritura nos dice que la garantía de la verdad es la iglesia de Dios vivo, no la Biblia. La Biblia la tienen, hasta los masones tienen la Biblia, pero eso no significa que te prediquen la verdad. Leer la Biblia no es tener la verdad es Cristo. Solo se enseña de manera correcta a Cristo dentro de la iglesia. Cristo jamás repartió Biblia. Los apóstoles tampoco. La Biblia fue prestada al mundo en el año 382 por la Iglesia Católica, con el Papa San Damaso I, en el Sínodo romano. Las Escrituras contienen la verdad, pero quien te enseña esa verdad de forma correcta es la Iglesia de Dios vivo. Para que entiendan, el diablo tentó al Señor Jesucristo usando las Escrituras. Y le dijo, Mateo capítulo 4, 5 al 7 dice: después el diablo lo llevó a Santa Ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues escrito está. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a tus ángeles que se postren y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo, usando las Escrituras de manera torcida, quería llevar a Cristo a no cumplir la palabra de Dios. Pero Cristo, que es la verdad, le dijo: sí, eso está escrito, pero fuera de contexto. Violas lo escrito de no tentar a Dios. Entonces, veamos que con la Biblia hay dos maneras de enseñar. Una, la manera diabólica, y dos, que es la segunda, la otra, la cristiana. O te enseña el diablo o te enseña Cristo. O crees lo que te dice el diablo, que dice que la garantía de la verdad es la Biblia, sin base en las Escrituras, o crees lo que te dice Cristo, que te dice que la garantía de la verdad es la iglesia en 1 Timoteo 3:15. Si te dice que no se necesita iglesia, eso no es doctrina de Dios. Bien, percibiendo que se exige una iglesia que nos garantiza la verdad, veamos entonces cuál es esa iglesia, porque necesitamos una iglesia que sea la garantía de la verdad. Ahora tenemos que saber cuál es. La iglesia, aparte de la caución de la verdad, Cristo tiene otra tarea. Veamos cuál es. Marcos 16:15, de la Reina Valera, 1960, la Biblia de los Evangélicos, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene la gestión de ir por todo el orbe y predicar el Evangelio. O sea, este mensaje es un recado universal, global. La verdad tiene que ser predicada universalmente. O sea, el vocablo de Dios es católico. Conmemoremos que católico significa universal. Por eso la iglesia es católica, la Asamblea de Jesús, que exhorta un mensaje universal de salvación axiomática, y la iglesia tiene la garantía y el fundamento de ese recado. Lo podemos ver en el siguiente modo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios transmitió las prescripciones, eran unas ordenanzas organizadas, era una serie de normas que se debían cumplir. Este también es el precepto, ir. Es un precepto, ir. Jesús decretó ir por todas las naciones. Otra vez, la orden es católica, es una orden universal. Por eso la iglesia encargada de llevar ese mensaje es una iglesia católica, es una iglesia universal. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 830, la iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Esta frase fue la que mencionó por primera vez a la iglesia como católica. Allí donde está Jesús está la iglesia. Esta frase fue dicha por San Ignacio de Antioquías en el año 107 después de Cristo, en una carta que escribió Ignacio a una comunidad de Esmirna. Ahí los cristianos llaman a la iglesia católica. Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol San Juan. Fue llevado al martirio, pero como era un obispo tan temiente de la iglesia, lo llevaron a que los leones se lo comieran en Roma. Lo llevaron de Antioquía, que es Siria, hasta Roma. En el camino, este obispo, anciano, lleno de cadenas por todas las ciudades que iba pasando, todos los cristianos salían a despedirlo. Y él fue dejándoles mensajes a esas asambleas que salían a despedirlo. Por eso
que las personas de Esmirna, de Efesios, todas las famosas cartas de Ignacio que fue dejando en cada comunidad, ya que los viajes eran largos y los soldados descansaban en cada una de estas ciudades. San Ignacio aprovechaba y dejaba sus cartas. Y en las cartas que le deja la iglesia de Esmirna es cuando dice: allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Por eso desde allí se le llama católica. Al llegar a Roma, los cristianos quisieron pagar un rescate al emperador por Ignacio, pero Ignacio se los prohibió, diciendo: soy trigo y quiero ser molido por los dientes de los leones. Primero a los seguidores de Jesús en Jerusalén se les llamó los nazarenos. Poco después, los que leen la Didache escrita en el año 45, a los seguidores de Jesús se les decía los seguidores del camino. Después, más adelante, en la ciudad de Antioquía se le comenzó a llamar los seguidores de Cristo, los cristianos. Y años después, en esta misma ciudad, se le comenzó a llamar universal, o sea, católica. Pues San Ignacio se estaba dando cuenta que esa fe estaba más allá de Israel, que estaba llegando a todos los confines de la tierra. Esa fe ya era una fe universal. Por eso los únicos cristianos con línea a Cristo somos los católicos. Los únicos que llegan desde aquí a Cristo son los cristianos católicos. Pero para que quede claro que somos nosotros los verdaderos cristianos de Cristo Jesús, tomemos una foto de aquella iglesia primitiva. Vieron que antes no existía la cámara fotográfica. La cámara fotográfica fue inventada por Joseph Ampère, fue un francés en el año 1816. Pero la fotografía de los tiempos de antes eran retratos, ¿verdad? Eran retratos relatados. Debemos ubicar el retrato hablado como uno de los tipos de identificación criminal o judicial. La identificación criminal fue y sigue siendo uno de los retratos principales de la criminalística como disciplina. Si bien no es un área única, tiene por supuesto gran relevancia por cuanto se dirige fundamentalmente a la individualización de las características fenotípicas o genotípicas del crimen a los efectos de su identificación y captura. El dato hablado debemos clasificarlo además como una subdivisión de la identificación personal dirigida a la determinación de las características físicas del presunto delincuente, generalmente a las fisionómicas. Bueno, es un tipo de prueba indirecta, ya que se obtiene a través de la declaración de testigos o del agraviado. Este tipo de identificación es común para delitos tales como robo, hurto, como escalamiento, secuestros, lesiones personales, cualquiera que sea un tipo de violaciones, en todas aquellas donde el testigo o el agraviado tuvo contacto visual con el delincuente, desconociendo cualquier tipo de identificación del mismo, ¿verdad? Asimismo, tenemos nosotros, los cristianos, un relato hablado de la iglesia primitiva, la cual podemos comprobar con todas las que dicen ser iglesias hoy día de Cristo, y ver que sin duda la iglesia católica es la verdadera. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos, palabra del Señor, ahí vemos que la iglesia que es encargada de llevar la verdad a todo el mundo, la cual tiene la autoridad de Cristo, aquí recibió el Espíritu Santo, el verdadero, no el que muchos dicen tener, sino el original, el auténtico, el Espíritu de Dios, el Paráclito prometido que nos conduce a la verdad, dando el verdadero don de lenguas. Y para que ustedes sepan cuál es esa iglesia que tiene el verdadero poder de Cristo, Jesús aquí les va a hacer el retrato hablado. Hechos de los Apóstoles 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Aquí tienen la foto, ¿vieron? Dice, unánimemente en oración y ruego con las mujeres, coma, hace una coma, ahí hay una coma que separa a las mujeres de una mujer que se nombra aparte, diciendo, y con María, la madre de Jesús. Ahí está. Cuando uno cuenta que fue una fiesta, a una reunión que estaba lleno de personas, pero por ejemplo, había un montón de mujeres y mira, está alegrado, ¿verdad? Ahí en importante, se la nombra con entusiasmo, destacando su nombre entre el resto.
Lo mismo hicieron estos escritos. Estaban en compañía de muchas mujeres y de María, la madre de Jesús. O sea, la más importante. Ahora, sabiendo la importancia extra que se le da a María, ¿cuál es la única iglesia que le da a María el culto de respeto y de grandeza que tiene? Así como los primeros cristianos, igualito. ¿Cuál es? Es la iglesia católica. Usted entra a cualquier iglesia católica y no falta una imagen de ella, no falta una imagen de la Virgen María, pues así como los primeros cristianos plasmaron su imagen de relato, nosotros la plasmamos con estatuas, con imágenes encuadradas, y nos enorgullece decir, aquí donde se encuentra Cristo y los cristianos se encuentra María. Para los demás sectarios protestantes, María es una mujer común y corriente, ¿verdad? La ignorancia es atrevida. La iglesia católica es sin duda la iglesia de Cristo, y María es la prueba más original que existe. Los pastores evangélicos se autodenominan pastor. Leen la Biblia un par de meses, dicen ser tocados por el Espíritu Santo y forman su iglesia y predican en el nombre de Cristo a diestra y siniestra, con autoridad de su propia soberbia, ¿verdad? Pues ninguna iglesia fuera de la católica tiene sucesión apostólica. Todas las iglesias protestantes nacieron después del año 1524, después de Cristo. 1524 años después de Cristo nacieron todas las iglesias protestantes. Ninguna iglesia llega a conectarse, a una conexión con Cristo. La única iglesia, la católica, es la única que viene directamente desde Cristo. Y esto hay pruebas bíblicas, hay pruebas arqueológicas, históricas. Por ejemplo, tenemos una lista de papas, de 266 papas, desde el Papa Francisco hasta San Pedro. Tenemos cartas de obispos de todos los siglos, la iglesia de Esmirna, la que habla el Apocalipsis, en las cartas a la iglesia que Cristo hizo escribir a San Juan en el libro de Apocalipsis. Sigue de pie esa iglesia de Esmirna dando fruto, y es una iglesia católica. Entonces, debemos comprender que para ser predicador y apóstol de Cristo había una sucesión apostólica y que se pasaba por la imposición de las manos. Cristo eligió a 12 apóstoles y luego estos 11, sin Judas, fueron dando ese poder de predicar, de ser obispos, de repartir el Espíritu Santo con la imposición de las manos, y ese poder se transmitió de generación en generación por medio de la imposición de las manos, y la única que tiene autoridad apostólica es la Iglesia Católica. Nadie puede agarrar la Biblia y hacerse pastor. Nadie, ni siquiera San Pablo, que fue elegido por el mismo Jesucristo, no se puso a predicar cuando se le antojó, sino que tuvo que esperar a la imposición de las manos de los apóstoles. Veamos esa imposición de las manos de apostólica en la Biblia. Vamos a ver contexto bíblico. Hechos de los Apóstoles 6. En aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Versículo 2. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí ya vemos, que eran una multitud de discípulos, pero ninguno era justo de llevar la palabra de Dios. De tal manera que era injusto que los apóstoles, que tenían el poder de la palabra que el mismo Cristo les dio, la tuvieran que dejar para dedicarse a las mesas. ¿Vieron? Que no es que escuchaban la palabra y cada quien predicaba lo que se le antojaba. No, señores, no es así. Eso no pasa en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo tiene un orden. Vamos a ver que por medio de la imposición de las manos se pasa el Espíritu Santo y el ministerio que le toque a cada uno, ¿verdad? Según fue elegido. Versículo 3 dice, buscad, pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Palabra de Dios. Aquí dice, buscad a hombres llenos del Espíritu Santo, Vieron que tener Espíritu Santo no te da derecho a ser pastor y señor de la palabra. No, aunque estaban llenos del Espíritu Santo, la palabra la daba el que tenía la autoridad. Los protestantes dicen, a mí el Espíritu me reveló tal y cual cosa. Pues ese no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu del engañador. Pues para el don de la palabra no es el Espíritu Santo quien lo otorga, sino el Espíritu Santo que proviene de la sucesión apostólica con el verdadero poder otorgado por el mismísimo Señor Jesucristo. Y noten que dicen, busquen ustedes esos hombres, hermanos, pero nosotros encargaremos a esos hombres el trabajo. Nadie fuera de los apóstoles tenía el derecho de encargar tareas en la iglesia, solo los apóstoles y los elegidos de los apóstoles. Sigue diciendo el versículo 4, presten atención, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Dice acá, y nosotros
los que tenemos la autoridad verdadera, los que tenemos la garantía de la verdad, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí no vale, yo antes era un delincuente, pero leí la palabra, me convertí a Cristo y hoy soy pastor evangélico. No, sin sucesión apostólica, usted, si es pastor, sí, es un pastor, pero pastor del diablo. Ninguna iglesia fuera de la Iglesia Católica tiene línea directa con Cristo. Todas fueron fundadas por hombres 1500 años después de la muerte de Cristo. Todas son falsas. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Precorio, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice que, palabra de Dios, dice que agradó a toda la multitud la propuesta y siguieron estas ideas que no salieron de la boca de Cristo, sino de la boca de hombres con autoridad de Cristo. Por eso cuando la Iglesia Católica da una propuesta, agrada a todas las multitudes, claro, a todas las multitudes cristianas, porque aunque no fuese dicho por Cristo, sí fue una idea de la Iglesia que tiene la autoridad apostólica y nos agrada. Y si la iglesia elige catequistas, nos agrada, por la multitud católica está conforme a la autoridad de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, orando, les impusieron las manos. A ver, el versículo 7, elegidos estaban llenos de fe y del Espíritu Santo, así como dicen los protestantes que están llenos de sentimientos bonitos, pero la iglesia de Cristo, a diferencia de la iglesia protestante, los presentaron a los apóstoles, tenían fe, tenían la fe capaz de mover montañas y tenían el espíritu de la verdad y la fortaleza, pero les faltaba la imposición de las manos, cosa que ninguna iglesia fuera de la católica tiene, la sucesión apostólica. Entonces ningún ministerio puede ser realizado por tener solo el Espíritu Santo y una fe grande. No, ningún ministerio en Cristo se hace sin sucesión apostólica. La iglesia es clara, por eso la iglesia impone sus manos en la confirmación para el apostolado que se te otorgue, asimismo para ser sacerdote, después de años de estudio y conversión en la fe, se le impone recién las manos para su ordenación sacerdotal. Los obispos que tienen la sucesión apostólica son los encargados de transmitir la misión a través de la exposición de las manos. Eso es claramente una línea de orden que nos lleva desde hoy, desde el año que vivimos, hasta el año 33 de Cristo. Así como la palabra de Dios se conoce de generación tras generación, asimismo su poder pasa de generación tras generación dentro de los miembros de su iglesia. Esto es la palabra de Dios. Esta imposición de manos fue no para que sea en sacerdotes, la que acabamos de ver, sino para encargarse de la distribución diaria. La imposición de las manos no da la misma autoridad a todos, sino que a cada uno, a cada cual lo que le toque, la tarea que le toque. Como lo veremos a través de la Biblia, aunque las tareas no son iguales, la autoridad sale de las mismas manos que tienen el poder y la autoridad. Claridad de la sucesión apostólica. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, tomen sus Biblias. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, desde el 9 en adelante, dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado y durante mucho tiempo. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo este Simón el Chanta, le digo yo, un mago falso, un falso profeta, pues decía que era el gran poder de Dios por sus engaños. Este llamado Simón, porque es una clara descripción de las falsas iglesias que quieren hoy engañar con falsos milagros, imitando al Simón Pedro, que Cristo edificó la iglesia, en Mateo 16 y 8, nuestro primer papa, el pastor de la iglesia católica. Este otro Simón, Simón el falso, representa a la barca falsa de Dios, que es todo el protestantismo, que muchos cristianos oyen atentamente por sus falsos poderes, que obran por dinero. Tan poderoso fue, vemos que Dios fue tan poderoso que nos dejó claro que vendría una falsa iglesia que, aunque imitaría el Simón verdadero, la verdadera iglesia sería falsa. Aparte falsa, era astuta como este Simón, ¿verdad? Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, pero se le terminó
la farsa cuando creyeron a Felipe, ¿vieron? Quien tiene autoridad, no cualquier otro. Fíjense, por ejemplo, la mujer samaritana fue y contó al pueblo, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. Y fueron todo el pueblo. Y al oír a Jesús le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora lo oímos y testificamos. O sea, Cristo dijo, a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. Por eso no es lo mismo que predique un hombre sin autoridad a que predique un hombre ordenado con la autoridad apostólica. ¿Se entiende la idea? Aquí fue Felipe y creyeron. Por eso cuando se ve al padre Luis Toro predicando a falsos profetas, se convierte el pueblo engañado. Pueblos enteros se han convertido con el testimonio del padre Luis Toro, ¿verdad? Y los mismos Simones que se autoproclamaban pastores también se convierten. Pueden ver los videos en vivo en YouTube donde somos testigos de pastores convirtiéndose al catolicismo con la prédica de quien sí tiene autoridad apostólica como es el padre Luis Toro. Lo pueden seguir, vean ahí van a ver la verdadera autoridad. Cómo un hombre con autoridad apostólica puede convertir a pastores evangélicos y a pueblos enteros del engaño. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos que, palabra de Dios, aquí vemos que recibieron la palabra de Dios, como muchos evangélicos reciben la palabra de Dios, la creen y se hacen pastores. Pero fíjense lo que dice. Sí, recibieron la palabra, pero tuvieron que enviar a Pedro, el primer papa, y a Juan, obispo, que se habían encargado de orar para que ellos recibieran el Espíritu Santo, porque aunque se habían bautizado, el Espíritu no había descendido sobre ellos. ¿Pero por qué? Si con el bautismo recibimos el Espíritu Santo, a estos no les vino el Espíritu Santo con el bautismo. Pues porque estos que representan a la falsa iglesia, donde eran engañados por el falso Simón, quien representa al falso pastor, Dios le quería dejar en claro que el poder estaba dentro de la iglesia de Cristo, la cual pastorea el verdadero Simón Pedro. Por eso dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios, el Papa Pedro y el obispo Juan les imponían las manos, eso es señal de autoridad y consagración apostólica, y ahí recibían el Espíritu Santo, con las manos de los que tenían autoridad para dejarnos bien claro que el poder de Dios se encuentra dentro de la iglesia de Cristo, la cual trae la sucesión apostólica. Y dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Notemos que la palabra de Dios es clara. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, si nos detenemos y analizamos, se ve que Simón venía investigando cómo se obtenía el poder. Así como la serpiente que tentó a Eva para saber cuál era el fruto prohibido, y se ve que Simón vio falsas imposiciones de manos. Por eso dice, cuando vio que por la imposición de manos, no de cualquier hombre, sino la imposición de manos de los apóstoles, como diciendo que él había visto otros imponiendo manos, pero o diciendo que tenía la autoridad de Cristo, tengo la autoridad de Cristo, como dicen los pastores, pero cuando él notó que solo con la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, y ahí les ofreció dinero. Fuera de la Iglesia Católica no se recibe el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo solo se recibe de manos que estén consagradas con la sucesión apostólica. Aquí nos deja bien claro que los protestantes no van a recibir al Espíritu Santo, ni por recibir la palabra, ni por recibir el bautismo, solo lo van a recibir cuando reconozcan la autoridad que tiene la Iglesia Católica, emitida por los mismos apóstoles de generación tras generación por la imposición de las manos. Cuando le vengan a ustedes con el cuento de que leyeron la Biblia y tuvieron una revelación del Espíritu Santo, díganle, bueno, mentirosos. El Espíritu no se recibe, si tiene autoridad apostólica, el Espíritu no se recibe leyendo la Biblia, sino con los que tienen autoridad de la sucesión apostólica. Versículo 20, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Palabra de Dios, aquí el Papa, máxima autoridad, le dice,
tu dinero perezca junto contigo, porque el don de Dios no se compra con el diezmo, pastor Chanta. Ese falso Simón, falso profeta, también reconocemos, lo reconocemos por ambicioso, algo más parecido a la realidad es pura casualidad. Si tú estás en una iglesia que te dan una prédica hermosa que termina diciendo, bueno, tenemos que pasar por el diezmo, porque si tú no das el diezmo le robas a Dios, huye, hermano, de esa iglesia. Esos son falsos profetas. Pero aquí nos deja claro otra cosa muy importante. Simón el mago le pidió el poder, que le impusieran las manos dándole el poder, para que él también le pueda dar, transmitir el poder de la imposición de las manos a otros. Y Pedro no le dijo, no, ese poder no te lo podemos dar, ese poder solo lo tenemos los apóstoles, no se lo puede dar a más nadie, cuando muramos nosotros se termina el poder. No, después que nosotros muéramos, ese poder seguirá, ¿verdad? Simón le dijo, el don de Dios no se compra con dinero, o sea, recibir el poder apostólico a través de la imposición de las manos y después de recibirlo poder pasárselo a otros de generación en generación es un don de Dios. Un don que sigue vivo en su iglesia que tiene más de 2000 años de pie. La sucesión apostólica es bíblica. El poder de Dios se transmite desde los apóstoles hasta el fin del mundo. Por eso Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque claramente hasta el fin del mundo habrá sucesión apostólica. Esto es Biblia pura. Amén. Por eso también Cristo dijo, todo pecado será perdonado en este mundo y en el otro, menos el que peque contra el Espíritu Santo. No aceptar el Espíritu Santo es un pecado de condenación eterna. O sea, si no aceptas la autoridad apostólica, estás rechazando al Espíritu Santo, que solo tendrás de las manos de aquellos que tienen la sucesión apostólica. Aceptar a Cristo en la iglesia, hermanos, fuera de ella es condenación. 22. Arrepiéntete, dice, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Palabra de Dios. Aquí vemos que Simón no solo se arrepintió, sino que comprendió el don de Dios y aceptó la autoridad apostólica y le dijo, rogad ustedes por mí, ustedes, o sea, ustedes que tienen autoridad. Y al reconocer la autoridad, más adelante, si ustedes van y leen en sus casas, podrán ver que Dios aceptó su arrepentimiento y fíjense qué autoridad que tenía Pedro, ¿verdad? Que todos sabían que lo que Pedro decía, Cristo lo confirmaba. Si Pedro decía, morirás con tu dinero, temblaban, pues Cristo le dijo, lo que tú ates en la tierra, yo ataré en el cielo. Por eso sabemos que desafiar la autoridad del Papa podría poner al mundo de rodillas, pues el Papa tiene carta libre con Dios y dueño del mundo, que es Dios y dueño del mundo. Y lo que el Papa decreta, Cristo lo apoya en el cielo, y esto es Biblia. El atrevimiento de autoproclamarse pastores y predicadores resulta que viene estos protestantes ahora y dicen, yo tengo la verdad, no preciso ninguna iglesia, el Espíritu Santo me guía, leo la palabra y Él me habla al corazón directamente, no preciso ningún cura, yo estaba engañado, hasta leía la palabra y la verdad me hizo libre. Hermano, confía en el Espíritu Santo, Él te da la autoridad, Él te revela la verdad. Pues el Espíritu de verdad no actúa así. Esto es técnica marxista, miente que la mentira repetida termina por ser verdad. Y lo dijo Lenin, técnica marxista. Y a fuerza de los evangélicos repetir esas cosas, allí están todos los pobres engañados, leyendo la Biblia y profetizando en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, condenando al infierno a los católicos, predicando lleno del espíritu inmundo. Los católicos tienen espíritus inmundos. Pues estos no son los elegidos de Cristo. Aquí les voy a mostrar un verdadero elegido por el mismo Señor Jesucristo, un gran sabio de las Escrituras y el apóstol que recibió el don de la palabra no por leer, sino por seguir el orden sagrado. Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice, estos estaban en la iglesia, no dice que cada uno era una iglesia, como dicen los protestantes. Y dentro de la iglesia habían profetas y maestros, eso que dicen que no se necesita iglesia, pues fuera de la iglesia no hay profetas ni maestros. Entonces,
No hay sabiduría tampoco fuera de la iglesia, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, como vimos antes, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no tendrás el perdón de Dios ni en este mundo ni en el venidero. Y esto lo sabía muy bien Saulo, o sea, San Pablo, quien había sido tirado del caballo por el mismo Señor Jesucristo, quien le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues Saulo perseguía a la iglesia, y al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo al mismo Jesucristo. Siquiera Saulo, que fue elegido por el mismo Cristo, dijo: bueno, a mí me tiró el Señor Jesucristo del caballo, así que yo no preciso de la iglesia, yo leo la Torá y predico a mi manera. No, no. Ministrado estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Palabra de Dios. A esto les hablaba el mismo Espíritu Santo. Pero fíjense en cuando los protestantes te digan: no soy preciso, iglesia, el Espíritu Santo te habla, si tú le abres el corazón. Pues eso es falso. Estos estaban en la iglesia, ministrando y ayunando dentro de la iglesia. Y el Espíritu les habló adentro de la iglesia. Pues los que no están en la iglesia no tienen ese verdadero espíritu. Fíjense, aquí dice que el Espíritu Santo los llamó para una obra, pues el Espíritu Santo también es Dios. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, tanto Pablo, que fue elegido por el mismo Jesús, y los demás se tuvieron que someter a la autoridad del poder apostólico. Nada podían hacer si no les imponían las manos para recibir la autoridad en su apostolado. El mismo Dios, Espíritu Santo, les dio la orden de que ya deben comenzar su tarea. Y tras la orden del mismo Espíritu, no se fueron como los protestantes, recibieron la iluminación del Espíritu Santo y ya está pronto. No, aunque habían recibido la orden del Espíritu Santo, tuvieron que recibir primero la imposición de los hombres pecadores, de las manos de los hombres pecadores, con autoridad. Por eso, sin autoridad no hay Espíritu Santo, no hay ni verdad, ni salvación, ni don de lengua, ni don de Dios, ni nada. La autoridad está dentro de la iglesia de Cristo. Dice que ellos recibieron la imposición de las manos y los despidieron. Y más abajo dice que ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Por eso hay que entender que en las manos de los apóstoles, donde se pasa y se transmite el Espíritu Santo, cuando vemos a un sacerdote perdonando pecados, eso con autoridad apostólica, la cual solo existe dentro de la Iglesia Católica. No sabemos cómo se va transmitiendo el poder de Dios, de los apóstoles a los hombres y de los hombres a otros hombres. No es que los apóstoles eran los únicos que podían imponer las manos y dar el poder. No, los apóstoles daban la autoridad y aquellos que recibían esa autoridad eran dignos de otorgar esa autoridad a otros. Y esos otros a otros, y esos otros a otros, y así sucesivamente hasta hoy día. Vemos ahora cómo Pablo le impone las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, para la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, testificado de Cristo. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con la limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Dios se nos puede apagar, ¿verdad? Como palabra de Dios, perdón. El don de Dios se nos puede apagar. Aunque esté en nosotros, por eso cuando dicen a esos curas, pecadores, esto y aquello, bueno, eso de nosotros, el cual se nos puede apagar si lo descuidamos. Por eso San Pablo dice: aviva ese fuego que está en ti, ese don de Dios que está en ti. Pero está en ti, no por leer la Biblia, no por tener fe, no por aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, sino que está en ti porque yo te lo pasé por medio de la imposición de las manos, la cual tiene autoridad apostólica, la cual yo recibí cuando me impusieron las manos los apóstoles. Otra vez vemos el don de Dios, sea cual sea, viene de las manos consagradas, no de revelaciones falsas.
No, solo viene de las manos consagradas por la sucesión apostólica, de generación en generación. Ese don solo se vive dentro de la Iglesia Católica. Fuera del arca de Noé no hubo salvación, y fuera del arca de Simón Pedro tampoco. Y para los que digan que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, que fuera de Él no hay salvación, se les dice, sí, por supuesto que sí. Amén con eso, hermanos. Es verdad. Pero ese Cristo, camino, verdad y vida, eligió a Pablo y Pablo se tuvo que someter a los apóstoles y la imposición de sus manos, los cuales estaban dentro de la iglesia, pues Cristo y la iglesia son uno. Y cuando dice Cristo, yo soy el camino, te está diciendo, la iglesia es el camino. Los apóstoles y los sucesores son también el camino, la verdad y la vida, pues Cristo está en ellos y ellos están en Cristo. Eso es la Biblia, eso lo dice la Biblia, lo demuestra la Biblia. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Palabra de Dios. Vieron que los protestantes se rasgan las vestiduras cuando damos un testimonio de María, o testimonios de un santo, o del Papa. Dicen enseguida, solo Cristo salva, Salvador. Y bueno, aquí Pablo dice, no te avergüences de dar el testimonio del Señor ni de mí. O sea, no es pecado dar testimonio de un hombre que no sea Cristo. ¿Y saben por qué no? Porque un católico en comunión tiene a Cristo y ya no es Cristo sino Cristo que vive en él. Por eso donde habita Cristo, donde está un católico está Cristo. Testimonios, hay que dar testimonios sin vergüenza de lo que digan los protestantes. El Papa es el Santo Padre, es la autoridad máxima de la Iglesia de Cristo y no se avergüencen de decirlos. La autoridad máxima aquí es el Papa. Eso de directamente con Cristo es falso. Pablo tuvo directamente con Cristo. Cristo lo tiró de caballo, pero Pablo necesitó de la imposición de manos de los apóstoles, de hombres pecadores, pero elegidos por Cristo. Conviértete al catolicismo. Fuera de la iglesia no tenés salvación. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Palabra de Dios, el don de Dios no viene por creer solo en Cristo o aceptarlo como Señor y Salvador. Viene por la imposición de las manos del presbiterio. La única iglesia que tiene presbíteros es la Iglesia Católica, porque sin presbíteros no hay don de Dios. Presbítero significa sacerdote. Un obispo, del latín episcopus, en griego gigante, significa inspector, supervisor, eso es un obispo católico. Un supervisor es un fiel que recibe el liderazgo de supervisar a una congregación, a los pastores o sacerdotes, según el caso, territorio determinado. Este recibe la autoridad bajo la imposición de las manos. Como esto funciona solo en la iglesia, el sacramento del orden sacerdotal consiste en la consagración al ministerio del servicio de la iglesia y a Dios. Esto le exige dedicación plena y libre disposición a Dios. Ordenación presbiterial según la forma extraordinaria del rito romano, de la orden concede la autoridad para ejercer funciones y ministerios eclesiásticos que refiere al culto de Dios y a la salvación de las almas. Está dividido en 3 grados. El episcopado confiere la plenitud de la orden y torna candidato legítimo sucesor de los apóstoles, y le son confiados los oficios de enseñar, santificar y regir. El presbiteriado configura un candidato al Cristo sacerdote y buen pastor, es capaz de actuar en el nombre de Cristo, cabeza administrador del culto divino. Y el diaconado, que confiere al candidato la orden para el servicio en la iglesia a través del culto divino, de la predicación, de la orientación y sobre todo de la caridad. La ceremonia en la que se impone el orden sacerdotal ha de ser percibida por el obispo. En ella el obispo confiere a un laico, diácono o presbítero, cualquiera de las 3 órdenes, entrado en el ordenamiento, a formar parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, que es el celebrante. Que el celebrante sea un obispo asegura la sucesión apostólica, ¿verdad? Ininterrumpida desde los primeros días hasta el día de la Iglesia. El día de la Iglesia Católica, tanto como la católica como la ortodoxa también, ¿verdad? O la copta, que tiene la liturgia católica. El orden se confiere por medio de la imposición de las manos también, que es el signo del sacramento. Dicha imposición es acompañada de la oración del obispo
El ordenamiento llama también oración consecretaria. En ella se pide al Espíritu Santo que confiera a los candidatos al sacramento del orden sacerdotal en el grado correspondiente, diaconado, presbiteriado o episcopado. A estos ritos esenciales se les ha añadido otros ritos, entre los que se puede destacar la entrega de instrumentos, instrumentorium o de la postración. Mediante este sacramento se invita al clérigo a proclamar el Evangelio, a celebrar los divinos misterios y a guiar al pueblo de Dios, ¿verdad? El sacramento del orden se recibe en plenitud cuando se confiere el episcopado a un sacerdote, es decir, cuando un sacerdote es ordenado obispo. En la ordenación de un obispo debe haber también al menos 3 obispos. Solo puede ser sacerdote el hombre bautizado que, a juicio del propio obispo o supervisor, si es religioso, reúna las cualidades requeridas y no tenga ningún impedimento, ¿verdad? El rito tiene como elemento la imposición silenciosa de las manos y la oración ritual. Varía según los 3 grados. Y todo esto se lo vio dentro de la Biblia, no es un invento católico, esto es bíblico. Ahora les voy a mostrar cómo un obispo le impone a otro obispo, le pide a otro obispo que tenga juicio sobre los bautizados que quieren ser sacerdotes. Les advierte que debe existir un juicio para saber si reúne las cualidades. Vamos a 1 Timoteo 5:22. Dice: no impongas las manos con ligerezas a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que no se apure en ordenar a nadie. O sea, debe haber un juicio de valor para ver si esa persona realmente reúne los requisitos. De lo contrario, se hace cómplice de los pecados. Por ejemplo, como quería Simón el Mago, que quería la imposición de las manos para tener poder de poder engañar a la gente, ¿verdad? Por eso este requisito es la única que lo cumple la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues ser sacerdote no es como ser pastor evangélico, que leen la Biblia y ya está. Estudian 6 meses y punto. Ya tienen autoridad y se autoproclaman servidores de Dios. No. Sin sucesión apostólica no hay Iglesia Católica, no hay orden. Y fuera de la Iglesia Católica no hay orden. Sigue diciendo Pablo, Pablo dice: no apurarse ni poner las manos a nadie. Por eso un sacerdote demora años en ordenarse. Podemos distinguir 2 tipos de sacerdotes. Primero, los sacerdotes seculares, y segundo, los regulares. Los sacerdotes se preparan en los seminarios dependiendo de un obispo, varía, entre 7 y 8 años. Y los regulares, bueno, es un orden religioso que varía entre 9 a 13 años para poder ser ordenados bajo la imposición de las manos que tiene sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica existe y es comprobable. Ustedes pueden buscarlo. Bueno, puede buscar usted el nombre de cualquier sacerdote y fíjense quién ordenó a ese sacerdote y cuál fue el obispo, y vayan viendo la sucesión apostólica y van a ver que llegan a San Pedro, así, fijándose de sucesión a sucesión. Por eso, fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación, y es la verdadera Iglesia. La lista completa de todos los papas también se puede ver, desde San Pedro, elegido por el mismo Cristo en la tierra, hasta el Papa actual, que es el Papa Francisco, el número 266. El 265 fue Benedicto XVI, el 264 fue Juan Pablo II, el 263 fue Juan Pablo, y así usted se puede fijar en una lista hasta llegar a Cristo Jesús. Desde el primer papa tenemos a Pedro, luego eligieron al segundo papa Linus, el tercer papa Cletus, después eligieron a Clemente, el quinto fue Cristo, el sexto Alexander en el año 108, y así una lista que llega hasta el Papa Francisco. Con esa línea de sucesión apostólica pasada por la imposición de las manos de generación en generación, es donde nace la autoridad. Esto los protestantes no lo hablan. La Biblia, que lo menciona, los protestantes se callan, pues simplemente porque ellos no llegan hasta los apóstoles. Por eso no hablan de esto. Ellos no tienen sucesión apostólica. Ellos surgieron 1500 años después. No tienen la autoridad. Por tanto, en ellos no hay verdad, no hay salvación. Y esto es Biblia. La Iglesia Católica es la de Cristo. Bíblicamente, históricamente hablando, observando, arqueológicamente investigando, no hay excusas para no aceptar la realidad. Vamos a Tito 1:5 al 9 de la Reina Valera, la misma de ellos. Requisitos de ancianos y obispos. Dice 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los suficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí vemos que Pablo dejó con imposición de manos la sucesión apostólica para que se estableciera ancianos en cada ciudad, o sea, sacerdotes. Eso no acabó cuando murieron los apóstoles, como dicen los evangélicos. No,
Ellos dejaban autoridades y estas autoridades iban ordenando sacerdotes en cada ciudad donde estaba la iglesia de Cristo. Ahí había un orden apostólico, sacerdote. Luego dice, versículo 6, el que fuera irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Vieron que hay jerarquías, se habla de ancianos, sacerdotes, obispos, diáconos. La iglesia de Dios tiene jerarquía, y eso de que no se necesita un sacerdote, como dicen los protestantes, que ellos van directamente con Cristo, eso es falso, eso es una herejía. Aquí la Biblia dice clarito, nadie puede ir directamente con Cristo. Para eso los apóstoles iban dejando sacerdotes en cada ciudad y obispos. Los obispos son administradores de Dios. Si quieres saber algo de Dios, no vaya directamente con Cristo, no vaya directamente con Él. Él aquí dejó a sus administradores, sus sacerdotes, sus embajadores. Por eso Cristo dijo, a quienes ustedes escucha, a mí me escucha. Ya creo que con esto, esta podría ser la primera parte, pero con esto voy terminando porque es un tema muy largo. Y bueno, y ya estoy con la garganta un poco cansada porque antes hice un video de 1 hora. Podremos dejar esta primera parte y vendrá la segunda, donde se habla de esto, de la verdad. Pero hasta aquí ya se ve que la imposición de manos, por medio de la imposición de manos apostólicas, es donde viene la autoridad. Y la única que llega a tener la imposición de manos de generación en generación, desde ahora hasta los apóstoles, es la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia Católica, la verdadera, le guste a quien le guste. Los dejo aquí. Voy a comer algo. Que Dios los bendiga.